Palabra viva. Pues, antes de yo predicar, me gusta compartir un verso de la palabra que está tomado del libro de Romanos en su capítulo 15, verso 4. Si podemos ir a él, ese no va a salir en la pantalla porque es ahora mismo que Dios me lo puso en el corazón. Y dice la palabra de Dios así: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que la palabra de Dios a nosotros nos da paciencia para la esperanza que nosotros hemos de recibir. Todos nosotros tenemos una esperanza reservada para nosotros en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos al texto que vamos a estar usando en esta mañana. Lo tomamos del mismo libro de Romanos, pero en su capítulo 8. Y vamos al verso 8:28. Romanos 8:28. Vamos a estar estudiando esa palabra. Yo sé que es muy conocida entre todos nosotros y es muy probable que se haya predicado sobre ella. Y dice así la palabra: sí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, antes de compartir la palabra, quiero hacer un pequeño, como dice el pastor Edward, un pequeño deuteronomio de lo que nosotros hemos recibido de nuestros compañeros, hermanos, pastores en la palabra. Ustedes saben, para los que se conectan, para que puedan interlazar con lo que vamos a predicar, el pastor Rafi en el año 2022 estuvo hablando del señorío de Cristo, porque no es lo mismo usted recibir al Señor como Señor y Salvador y someterse al señorío de Cristo. Son cosas muy diferentes. Casi todos queremos la salvación, pero no nos queremos someter a los mandatos y preceptos que Dios nos tiene a través de Él. Entonces, luego de eso, el pastor comenzó el año predicando acerca de la transición, de transicionar, lo que significa que es cambiar usted de un estado a otro. La transición conlleva a que nosotros tengamos madurez, procuremos tener madurez en el reino, para nosotros poder estar preparados y poder predicar la palabra de Dios, expandir el reino de Dios. Luego hablamos de la bendición, de que tenemos un paso de la bendición. Hablamos también de que tenemos que guardar el corazón, tenemos que, también hablamos el pastor Francis predicó respecto a la dejadez del creyente, y por último el pastor Franklin predicó sobre que nosotros debemos transformarnos, no debemos conformarnos a lo que nosotros tenemos, sino transformarnos mediante el conocimiento, ¿verdad? No nos podemos quedar estáticos. ¿Ok? Entonces, si comenzamos a analizar el verso que nosotros tenemos, dice así: y los que aman a Dios,
¿Cuántos aquí amamos a Dios? Todos amamos a Dios. Entonces dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, nos habla de que hay una orden. El Señor, el Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, oye Israel, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que el amar a Dios para nosotros es un mandato. No podemos ser creyentes y no amar a Dios, porque si no amamos a Dios, no podemos amar su palabra y no podemos amar las cosas que Él nos tiene reservadas para nosotros. Amén. Es decir que cuando nosotros venimos, mire, a los caminos del Señor, nosotros venimos con muchas cosas de nuestra vana manera de vivir. Y en el libro en 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, es decir, que todas son hechas nuevas. Es decir, que basado en eso, nosotros cuando nos convertimos al Señor, hacemos una transición de nuestra vieja vida, de nuestra vieja manera de vivir, alejados de Dios, para vivir una vida para Dios. Es decir, nosotros andábamos antes lejos de la ciudadanía de Dios. Andábamos sin Dios y andábamos sin esperanzas. Como dice en el libro de Efesios 2:12. Alejados. En el libro de Efesios 2:12 dice que vivíamos alejados de la ciudadanía de Dios. Al igual que los demás, estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Antes de usted conocer al Señor, no hacía las cosas que le agradan a Dios. Dice, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, que nosotros en ese tiempo andábamos, como podíamos decir, como chivos sin ley. Nosotros no teníamos dominio de nosotros mismos, porque acontece que cuando usted se convierte a Cristo, viene a usted, viene a morar en usted el Espíritu Santo, que es el que en realidad le indica lo que usted tiene que hacer, qué está bien delante de Dios y qué está mal delante de Dios. Pero solamente eso se logra si usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Solamente cuando usted habla una mentira, usted siente un remordimiento delante de usted, o cualquier otro tipo de pecado que usted cometa, o cualquier transgresión que no agrade a Dios. Usted siente un temor de que le ha fallado a Dios. Y esa luz se la prende, ese bombillito rojo de que usted ha pecado, de que usted no ha agradado a Dios con lo que ha hecho, es el Espíritu Santo. Lo que no nos pasaba a nosotros cuando nosotros vivíamos en la otra vida, en la vieja vida, el viejo hombre. Ahora, ¿qué pasa? No quiere decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del agua y nacemos del Espíritu. Eso no quiere decir que el hombre viejo que usted tenía, usted se separó de él, lo sacó. No, ese hombre viejo está detrás de usted. Él vive con usted. Esa es una carguita que usted tiene, que lleva constantemente hasta que Dios nos llame o nosotros partamos con Él. ¿Verdad?
Es decir, que el viejo hombre y el nuevo hombre son inseparables. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién usted alimenta más? ¿Usted alimenta el Espíritu, que es el que ministra a Dios, o usted anda en las obras de la carne? Porque podemos ser cristianos carnales. El apóstol Pablo lo dice. Que nosotros podemos ser cristianos carnales. Nosotros podemos tener la doble vida. Una cosa en la iglesia, con los hermanos, y otra cosa cuando usted está solo, cuando usted nadie lo ve. Usted cree que nadie lo está viendo, pero él de arriba lo está viendo. Que eso es lo importante. Eso es a ese que usted le tiene que temer. El que yo lo vea haciendo algo que no agrade a Dios, eso claro, le va a molestar y usted se va a contraer, pero al que usted tiene que tenerle temor es al que lo va a juzgar mañana, no yo. Nosotros no juzgamos a nadie. Quien juzga es Dios. Y juzga con justo juicio, según tú hayas o no hayas hecho aquí en la tierra. Amén. Entonces, seguimos. Todas las cosas dice que nos ayudan a bien. Fíjense, cuando Dios sacó el pueblo hebreo de Egipto, el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Dice la Biblia que lo sacó ¿para qué? Dice que lo sacó para probarlo y para tentarlo. Es decir, que a nosotros tenemos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no vamos de Canaán del pecado, vamos a Canaán, sino que nosotros tenemos que pasar por un desierto, que es lo que muchos hermanos no se sienten bien. Es decir, Dios tiene que probarnos, afligirnos, para ver hasta dónde llega nuestro grado de fe. ¿Cómo probamos nuestra fe? En las aflicciones, en los procesos. Es decir que cuando usted tenga, por ejemplo, algo que no le sale bien, una enfermedad, un hijo rebelde, una esposa rebelde, algo que a usted lo contraríe, no le atribuya despropósitos a Dios. Porque Dios a usted lo que está haciendo es que lo está puliendo. ¿Para qué? Para la larga, la postre, como dice la palabra, hacernos bien. Porque a Dios no le gusta hijos cabezones. Ni tenemos, Dios no tiene hijos que sean rebeldes. A Dios tiene hijos que sean obedientes a sus mandatos, a su palabra, porque con eso es que Él trabaja. La obediencia que tenga el creyente le facilita a Dios el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Así nosotros tenemos algún tipo, ya se lo dije, de aflicción. Entonces vamos a analizar lo que nosotros hemos leído. Vamos otra vez a leer el texto inicial, que decía que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora vamos a entrar en la etapa de el propósito y el llamado. Dice que según el propósito y según el llamado. Es decir, nosotros tenemos, a los que amamos a Dios, Dios nos tiene un propósito. Dios a nosotros no nos llamó para usted sentarse en esa silla y ser una figura más un miércoles, un domingo.
A cada uno de nosotros, Dios nos llamó con un propósito, para un propósito. Y en su propósito. Es decir, Dios no es una persona que hace las cosas sin, como decimos, sin tener algo que hacer con usted. La palabra propósito se define como un deseo, una voluntad de ejecutar, de determinar firmemente de hacer algo. Eso es lo que Dios tiene con nosotros. Es una voluntad, un deseo de hacer algo. A usted, Dios a todos nos llamó con un propósito. ¿Amén? Ok, entonces, vamos a analizar el propósito primario de Dios. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Gracias. Ok, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo. Gracia y paz sean dadas, multiplicadas. Es decir, el propósito primario que Dios tiene con nosotros es obedecer. Él nos eligió para que nosotros le obedezcamos. Ahora, ¿qué traduce la presencia? Que esa palabrita, hay muchos que no conocen su significado. La presencia es la omnisapiencia de Dios, por lo que los acontecimientos futuros son conocidos por Él de antemano, o sea, con anterioridad. Es decir, que Dios a nosotros nos eligió antes de que nosotros pudiéramos haber ni siquiera nacido. En el Salmo 139, 16, dice, mi embrión, vamos a ver si me lo pone en la pantalla, Salmos 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, que nosotros era un cigoto, ¿sabe lo que es cigoto? La unión de un esperma y un óvulo, eso se llama cigoto. Aún usted era eso, ya Dios, a los que tienen propósito con Él, los eligió. Dice otro texto de la palabra que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros somos un privilegio. Diga, somos privilegiados. Usted se ha puesto a contar así a grosso modo. ¿Cuántos, vamos a poner la provincia, Monseñor Noel, cuántos habitantes tiene la provincia, Monseñor Noel? Unos 160,000, 170,000. 200 ya. Podemos tener 200,000 ayudados con los que vienen de afuera. Es decir que, si usted calcula cuántos somos nosotros, el pueblo de Dios, ¿qué porcentaje somos? Entonces, ¿qué quiere usted decirle eso? Que nosotros somos privilegiados porque a nosotros se nos han abierto los ojos, nos ha visto la luz,
se nos ha resplandecido el Evangelio, señores. Considérese privilegiado. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos la gran comisión y tenemos que predicarle a esos que no lo conocen. Pero ya nosotros somos privilegiados porque ya hemos abrazado, ya hemos confesado al Señor, ya hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que por eso es el privilegio. No menosprecie ser llamado cristiano. Hermano, mire, pero para mí, es la honra más grande que Dios me haya podido dar. Porque cuando yo miro hacia atrás, cuando yo miro mi vida pasada, lo que yo hacía, a veces yo mismo hasta me avergüenzo de las loqueras que uno hacía. Y de todas esas loqueras Dios nos guardó. ¿Por qué? Porque había un propósito con nosotros. Y así usted, así todos. Todos tienen un saquito aquí detrás. Ninguno de nosotros vino, bajó del cielo como un ángel. Mira, yo sé, yo llegué. No. Todos nosotros tenemos una vida pasada que Dios nos limpió con su sangre. Amén. Ok. Entonces, estábamos diciendo que la palabra, el propósito primario en Dios es obedecer. Y obedecer es poner por obra una orden o mandato. ¿Ok? Entonces, si vemos en Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 1 y 2. Entonces dice, todavía no me lo pone. Ese es un texto muy enseñado a los nuevos creyentes, eso no lo sabemos de memoria, pero vamos a proyectárselo en la pantalla. Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, Él no desampara la obra de sus manos. Es decir que de cualquier manera que usted se ponga, Dios va a cumplir el propósito que tiene en usted. Si ya Dios le puso el ojo, mire, hermano, si Él se lo puso, a usted no le vale excusa, a usted no le vale ponerse debajo de la mesa, de la cama, salir huyendo, porque Él, donde usted se meta, ahí lo va a alcanzar. O lo trae por amor, o como usted quiera, es lo que usted prefiera. Hay muchos que vienen con dolor. Yo prefiero venir por amor que venir por dolor, porque al final, que como quiera hemos venido. Es mejor suave, ¿verdad? Ok, entonces, ya vimos eso, dice, entonces decimos que en Dios, como comentamos, en Dios no hay casualidad, sino que Dios tiene propósitos perfectos en cada uno de nosotros. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Tú sabes que por algo estás tú aquí. Y los que nos están sintonizando por televisión aún no conozcan al Señor. Dios tiene un propósito con ellos. Porque puede ser, yo no sé quién, solamente Dios lo sabe, a cuál de ellos esta palabra le puede llegar al corazón. Y decir, oye, pues yo entiendo que yo soy un propósito, yo no soy del reino animal. Dios a mí no me creó para comer, reproducirme y morir. Él me creó ¿para qué? Para alabanza y gloria de su nombre, para expandir su reino. Amén. No, hay un pasaje en el libro de Salmos, no, en el proverbio que a mí me gusta mucho, que dice que no seamos
como el caballo y el burro, que hay que manejarlo con cabestro. ¿Usted sabe lo que es cabestro? Eso que le ponen acá a los animales, y con eso tú haces así, y lo alas, y entonces dice, ¿va o no va? Entonces no seamos así. Seamos dóciles, seamos, con la mente dispuesta a recibir. No nos cerremos a la palabra de Dios, porque no hay mejor lugar donde podemos estar que si no es en Cristo. Ese es el mejor sitio que usted puede elegir. Amén. Y hemos elegido, porque los que estamos acá, la mayoría hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es muy probable que todavía algunos de los que estemos acá o de los que estén por televisión no lo conozcan, pero se están perdiendo ese privilegio de vivir una vida santa y agradable a Dios. Amén. Ok, sigamos entonces. Dios también con nosotros tiene el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros. Usamos siempre el texto de Gálatas 4:19 del apóstol Pablo, donde él hace una referencia a un proceso de parto. Nosotros no lo conocemos, pero las damas sí conocen, porque él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, formar el carácter de Cristo es formarnos para nosotros, para prepararnos para vivir la vida de Dios. El carácter de Cristo está fundamentado principalmente en el fruto del Espíritu. Eso es lo que es Jesús. Jesús es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas esas cosas son las que lo adornan a Él. Es decir, que si nosotros formamos el carácter de Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Entonces tenemos que andar en amor, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener benignidad, tenemos que ser bondadosos, tenemos que tener paz, tenemos que tener fe. Es decir, que todos esos frutos que adornan al Señor, esos son lo que Él quiere formar en nosotros. ¿Para qué? Para prepararnos para la obra de Dios. Es muy incómodo usted ir a una fila de un banco o de algo o a pagar algo, y usted conoce a una persona y sabe que es cristiana, y usted lo ve con esa agonía, que quiere pasar al otro y se quiere ir adelante. Hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde está su paciencia? ¿Y dónde está el amor hacia los otros? De respetar. Pasa. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él sufre dolores de parto. Los dolores de parto son fuertes. Es decir, que formar el carácter de Cristo en el cristiano no es fácil, pero no imposible. Amén. Ok. El segundo propósito que Dios tiene para con nosotros es la santidad. Vamos a ver en el libro de Efesios, en su capítulo 1, versos 3 y 4. A ver qué nos dice. Ok, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok. Para que fuésemos santos y sin manchas. Es decir, el primer propósito fue la obediencia.
Porque sin obediencia es imposible que usted pueda abrazar la santidad. Es imposible. Si usted no obedece, usted no se somete. Y la santidad es apartarse de todo aquello pensamiento, palabra, obra, que no vaya conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que todo lo que usted haga, que no esté bajo la voluntad de Dios, no es santidad. Debo de hacer la salvedad de que muchas veces queremos relacionar la santidad con la manera de vestir. Usted no es santo porque usted tenga una bata larga. Porque si yo le pusiese 4 personas, todas vestidas iguales, con bata, con todo, sin aretes, sin lo que sea, y yo le digo, dígame de esas 4, ¿cuál es la cristiana? Dígame. Ahora, si usted pone una persona vestida normal y la pone a que hablar, el cristiano se conoce en su manera de ser, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de analizar las cosas. En eso se distingue el cristiano. En eso es que nosotros podemos decir que tenemos la madurez del cristiano, de no juzgar según la carne. Nosotros tenemos que juzgar según el Espíritu. Y hay una clave muy fácil para usted saber cómo usted puede actuar que agrade a Dios. Usted tiene una situación y le voy a dar una clavecita nada más. Usted se pregunta, ¿qué haría Jesús? En cualquier situación que usted tenga, usted se pone a preguntarse, ¿y Jesús en este caso qué haría? Si el caso de la mujer adúltera hubiera aparecido en esta época, ya es hace rato que ni existiera. Porque dice, la ley lo dice, dele para allá, apedréla. Y sin embargo Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Es decir, que Jesús lo juzgó en el espíritu, juzgó que ella era un alma que tenía una oportunidad de convertirse y de tener su salvación. Los otros actuaron en la carne, en la ley. Es decir, que nosotros tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo actuaría Jesús en determinado momento para ciertas situaciones y que usted juzgue conforme al Espíritu y no conforme a su carne? Porque olvídese, mire, que la carne suya se le levanta cada rato. No hay uno aquí que me diga que no. Y si a usted lo pinchan mucho, usted ahí mismo salta de una vez. Y yo estoy seguro que si no está muy, su ráfaga se la manda. ¿Verdad? No lo podemos negar. Ok, sigamos entonces, hermano. Entonces, veamos vamos a ver qué dice el apóstol Pedro respecto a la santidad. La santidad no es no es algo que usted quiera hacer, porque usted quiere, es un mandato. Vamos a esperar que lo suban. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Dice que, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que seamos santos
en toda nuestra manera de vivir. Es decir, no es santo un día, es santo todos los días, es toda nuestra vida, hasta que Cristo venga, o Cristo nos lleve, o partamos con Él. Hebreos 12:14. Vamos a ver qué dice. Esta es buena. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No te untes, no te suba la guagua que no va. No vas. Sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo. Él es un Dios santo. Y Él no comparte sus principios con nadie. No, eso no lo negocia. Amén. Y Colosenses capítulo 1, 21, 22 y 23. Vamos a ver qué dice, para entrar en la otra parte del mensaje. Ok, dice en verso 21, verso 21, ok. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si es verdad que permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En otras palabras, quiere decir que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que quiere decir eso. Dice que si usted permanece en lo que ustedes lo han enseñado, en lo que usted ha aprendido, en la fe, si usted mantiene la fe, entonces usted será salvo. Amén. Entonces, dice la otra parte del texto que estamos leyendo, que a los que según el propósito de Dios son llamados. Es decir, que tenemos un propósito y tenemos un llamado. Dice que la parte más difícil, uno de los factores más difíciles que hay en el creyente es determinar si usted tiene un llamado o no. Todos tenemos un llamado. Porque dice la palabra, según su propósito son llamados. Es decir, llamados a servir, llamados al ministerio. Pero ¿qué pasa? Que tenemos en los creyentes, tenemos una ambivalencia que no sabemos qué tipo de llamado y quién tiene ese llamado. Hay muchos haciendo la obra de Dios sin llamado y hay otros con llamado que no la están haciendo. Es decir, que hay muchos sentados que tienen la capacidad y hay otros que se han atrevido pero no tienen el llamado. Lo hacen por una manera de una emoción. Son emocionales y dicen, bueno, voy a hacer tal y cual cosa en la obra de Dios. Pero te llamó Dios. ¿Estás tú consciente de quién fue que te llamó? Te ha revelado el Espíritu Santo por una visión, por la oración, por la lectura de la palabra, por una profecía que te hayan dado, de que tú eres el hombre elegido por Dios y que no es otro. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de que si Dios a usted lo llamó,
no hay manera de que usted pueda escapar del llamado que Dios le hace al ministerio. ¿Ok? Regularmente, a los que tienen llamados, al principio ponen excusa, dicen que no tienen capacidad, tienen duda, tienen temor, como fue el caso de Moisés. A Moisés Dios lo llamó, pero ¿cuántas excusas Moisés le puso? ¿Para qué? Para no obtemperar el llamado que Dios le había hecho. Ok. Es decir, cuando Dios te llama, no podemos tener temor, porque cuando Dios nos llama al ministerio, Dios nos capacita, te suple, te respalda y luego te envía. Es decir, que Dios no te manda a ti a hacer una obra sin Él antes capacitarte en lo que tú debes hacer. ¿Amén? Ok, seguimos entonces. Seguimos estudiando. Humanamente, la misión del llamado parece imposible. Es decir, usted en su humanidad, mire, si el Espíritu Santo no obra en usted no hay manera de que usted pueda aceptar el llamado de Dios. Porque aceptar el llamado de Dios conlleva muchas veces a tú sacrificar cosas que te duelen. Muchas veces tenemos que sacrificar familia, tenemos que sacrificar el trabajo muchas veces. Tenemos que dejar el trabajo porque te interfiere con tu obra en el ministerio. Es decir, que son muchas cosas que si no hay una dependencia total del Espíritu Santo, es muy probable que sea difícil para un creyente asimilar el llamado. Vamos a ver, por ejemplo, lo que le pasó a Eliseo. Eliseo sacrificó los bueyes para seguir al profeta Elías. Es decir, vamos a ver algunos personajes de la Biblia que honraron el llamado que Dios les dio. Fíjense, dijimos que siempre hay que dejar algo. Tú tienes que desprenderte de algo. Va a haber amigos que te van a dejar. Los más íntimos tuyos es muy probable que te dejen, porque tú tienes que realizar la obra del ministerio. Y no compagina su manera con la tuya. Y te abandonan, te dejan. Entonces usted tiene que preferir o sigue al amigo o sigue a Cristo. Eso es una de dos. Entonces, ¿qué le pasó vamos a Primera de Reyes 19, del 19 al 21? Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, eso es Elías, que araba con 12 yuntas de bueyes, oigan, 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que la comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir que, como ustedes ven, en esa época tener 12 yuntas de bueyes era un millonario. ¿Y qué hizo él? Sacrificó los bueyes para seguir el propósito. Porque ya Elías le echó el manto. Al echar el manto ya le pasó, dice, tú eres mi sucesor en el ministerio. Hay otro caso, no vamos a ver muchos, vamos a ver por ejemplo
a Gedeón en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del verso 11 al 14. Por motivo de tiempo, vamos a ir. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, ¿quién lo respaldaba? Dios. ¿Pero qué le pasaba a Gedeón? Que Gedeón lo que era como dicen, un bueno para nada. El hombre que lo tenía sacudiendo el trigo en un lagar era porque ya. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Madián tenía al pueblo de Israel, lo tenía en zozobra. Porque cada vez que el pueblo sembraba, los madianitas venían y le llevaban los bueyes, le llevaban las comidas y todo. ¿Y qué hacían los israelitas? Que estaban escondidos en cuevas porque tenían miedo. Entonces, ¿qué pasó? Dios levantó a este hombre y ¿qué le dijo? Esforzado y valiente. Es decir, que le levantó el ánimo al hombre. Dijo, bueno, si Dios está conmigo, él primero le dijo, ¿y qué pasa? Si Dios sacó con mano poderosa a los hebreos de Egipto, si cruzamos el Jordán, si hemos tomado a Canaán, si hemos derrotado a todos los reyes cananeos, y entonces, ¿cómo nosotros, Dios nos ha soltado, como quien dice, para ser esclavos de estos madianitas? ¿Qué pasó? Que faltaba un hombre que Dios eligió para que hiciera el propósito, para que liberara el pueblo de Madián, de Israel, de los madianitas. Amén. Entonces, vamos a casi concluyendo, y dice en el libro de Romanos 11:29, vamos a ver. Dice Romanos 11:29. Dice, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir? Que después que usted haya sido llamado, después que usted ha sido ungido como servidor de la casa, Dios no acepta renuncia, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que usted no se puede echar para atrás. ¿Qué le pasó a Jonás? La historia de Jonás es bien conocida. A Jonás lo mandaron a Nínive, que era la capital del imperio asirio, que era una metrópoli grandísima, y Jonás se metió en miedo para que fuera a pregonar allá que iban a destruir la ciudad si no se convertían. ¿Y qué hizo Jonás? Para hacerle la historia un poquito más corta, que Jonás cogió para otro lado. Suponga usted que usted lo manden a Higüey y usted va a parar a Jabón, huyéndole al propósito, huyéndole al mandamiento. Entonces, ¿qué le pasó? Ustedes saben que él se durmió en el bote y lo encontró el Señor y le dijo, que por causa tuya que nosotros, dormilón que tú haces. Y agarraron un pan y lo echaron al agua. Y ahí lo agarró el pez y lo llevó ¿a dónde?
¿A dónde fue a parar? A Nínive. Es decir que para Dios no hay imposible. Dios, cuando tiene un propósito contigo, fue lo que yo le dije al principio, Dios a usted no lo va a soltar. Amén. Es decir que, y en caso de que usted no honre, porque hay quienes no honran su llamamiento, entonces, ¿qué hace Dios? Dios no te va a cancelar, Él no cancela. Simplemente levanta uno por ti para que te avergüence. Es decir, si tú no haces la obra, entonces yo te pongo uno al lado tuyo para que la haga. Y tú te vas a quedar mirándolo. Imagínate. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl hizo lo mismo. Saúl desobedeció a Dios en todo. Le dijo, acaba con Amalek, y reservó el rey, y reservó las vacas y todo lo que hizo. Pues hizo un holocausto que le correspondía a los sacerdotes. Es decir, que en todo desobedecía a Dios. ¿Y qué hizo él? Levantó uno que era conforme al corazón de Dios. Es decir, que por Saúl, David. Entonces después andaba él buscándolo para matarlo, pues si no fui yo, fue Dios que me dio esto. Amén. Entonces, dice, deshonrar el llamamiento es lo peor que le puede suceder a un creyente, porque tienes que estar bien apercibido de a quién desprecias y al que te llamó, que es Dios. Y vamos a concluir con Colosenses 3, 23 y 24. Con esto concluimos. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, que cuando nosotros cumplimos el propósito, cuando nosotros aceptamos el llamado, tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros recibiremos la recompensa, porque nosotros ¿a quién servimos? Al Señor. Amén. Bien, Dios les bendiga. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y muchachones. Otro dice, antes no cerramos nunca un culto sin antes darle la oportunidad a que si alguien aquí en la sala no conoce, no ha entregado su vida a Cristo, damos la oportunidad de que pueda levantarnos su mano para nosotros orar por él. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, quien quiere pasar de muerte a vida, si quiere andar en los caminos del Señor, no a su propio albedrío, haciendo y deshaciendo cosas, no hay nadie quien quiera, pues vamos a hacer como quiera esta oración. Si hay alguien en la televisión, en las redes, que quiera hacerlo, tiene toda la libertad de hacerlo. Y oramos. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Señor, a estas personas que quieren venir a ti, Señor, recibirte como tu Señor y Salvador.
Padre, perdónalos, perdona sus ofensas, perdona que ellos hayan vivido una vida alejados de ti, apartados, Señor, de tu diseño. Perdónalos, Señor, pero de ahora en adelante ellos renuncian, Señor, a las obras de las tinieblas y pasan, Señor, a tu reino admirable, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando tú mueras, tú seas inscrito en el libro de la vida. Amén. Si usted en las redes ha hecho esta oración, puede capacitarse, puede ir a una iglesia, la que más le convenga, y que sea cristocéntrica, y que pueda caminar en los caminos, que pueda, Señor, aprender de la vida de Cristo, para que usted pueda cumplir el propósito que Él tiene para usted. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.